Hola amiguitos del bosque, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana y que se la hayan pasado súper bien. En el video de hoy les voy a hablar sobre qué sistema operativo elegir, en qué momento puedo usar Windows 10 o Windows 11, ¿vale? De hecho te voy a dar un Windows que ya es un poco viejito, que no te recomiendo instalar, pero lo puedes usar, ya es decisión tuya. ¿Por qué no te lo recomiendo que lo uses? Porque en primera ya no tiene soporte de Windows. Ya no tiene Windows Defender y ya no tiene actualizaciones. Sí, entonces no te recomiendo que lo utilices. Lo puedes usar en una computadora viejita y que solo lo uses para escuchar música o jugar videojuegos y nada de respaldar información importante. Si solo úsala para tareas ordinarias, hacer tu tarea, ver videos, ¿sí? Es la primera versión de Windows en la que pues ya no vas a tener soporte. Las otras sí, todavía tienen soporte. De acuerdo, te voy a dar un tip para en qué momento hacer el salto a Windows 11. Sí, y ojo, en el video de hoy te voy a mostrar la diferencia entre el sistema operativo de 32 bits y el sistema operativo de 64 bits. Vale, si no has visto los videos pasados, te doy recomendaciones al momento de armar una computadora, qué componentes elegir, cuál es la mejor elección de un procesador. Así que te dejo ahí abajo en la descripción videos de tu interés y que espero que vayas a ver. Vale, así que comencemos con el video de hoy. Ok, empecemos con una versión de Windows que a lo mejor tú ya no conoces o que se volvió obsoleta y que solo la manejaban las computadoras portátiles, ¿de acuerdo? O las laptops. Ese Windows es el Windows 8, ¿vale? El Windows 8 puede aparecer como Windows 8 o Windows 8.1, Windows 8 Pro, todas las mejores versiones de Windows. Esta versión de Windows la podrías instalar tanto en sistemas operativos de 32 bits y 64. Los requerimientos mínimos para hacer la instalación de este sistema operativo es 1 GHz de velocidad de nuestro procesador, ¿vale? Tanto en 32 como en 64. La diferencia se veía al momento de la memoria RAM. Sí, en el de 64 te pedía 2, en el de 32 te pedía 1, o sea, 1 GB de memoria RAM, en el de 32 y en el de 64 2 GB de memoria RAM, ¿vale? Y la tarjeta gráfica de este sistema operativo manejaba el DirectX 9. ¿A qué se refiere eso? Eso quiere decir que todos los juegos los va a correr con esta gráfica del DirectX 9 y actualmente también se maneja en Windows 10, así que no vas a tener ningún problema. ¿De acuerdo? La diferencia de almacenamiento cambia. En el de 32 nos pide 16 GB de almacenamiento o de espacio libre para instalar el sistema operativo. Y en el de 64 nos pide 20 GB, ¿vale? Entonces, es un sistema no tan pesado, no exige demasiado y puede hacer todas las tareas muy fácilmente. ¿De acuerdo? Y te voy a dar un dato curioso de este sistema operativo, que la barra de tareas de Windows 8 actualmente la maneja el Windows 10. ¿De acuerdo? Es una barra de tareas que a todos nos gustó. Por ejemplo, a mí, yo llegué a usar este sistema operativo y me gustaba. ¿Por qué? Porque su menú era muy amigable. Mira cómo se veía antes. Si tú le dabas al icono de Windows a este y en vez de desplegarte este menú, te abría este menú de aquí que te muestro ahorita en pantalla. Si tú podrías ajustar los iconos, podrías hacer que se vieran más grandes, más pequeños, que ocupe mucho espacio horizontal o solo un cuadrito. Créeme que era amigable. ¿Sí? Pero pues no sé, no pegó tanto, ya sea porque Windows no le gustó o a la gente, quién sabe. Pero esto lo usaron como base para el futuro sistema operativo que es actualmente el estándar de Windows 10, ¿vale? Pide casi los mismos requerimientos, ¿sí? Nos pide 1 GHz de almacén en la velocidad de nuestro procesador, 1 GB de memoria RAM, tanto en el de 32 bits y 2 en el de 64. Si te das cuenta, es casi lo mismo. Igual en el de 32 bits nos pide 16 GB de almacenamiento, en el de 64 20. Te digo, casi es lo mismo. Incluso el DirectX 9 es similar, ¿sí? Pero la resolución de pantalla incluso puede manejar una más pequeña que la de Windows 8. ¿De acuerdo? Ahorita todas las computadoras en este presente año manejan lo estándar que es Windows 10. ¿Por qué se van por este? Por la cantidad de memoria RAM que nos pide. En 64 bits maneja 2, a diferencia de Windows 11. Windows 11 nos pide 4. Hay computadoras muy básicas que solo tienen 4 GB de memoria RAM. Eso quiere decir que van a ir súper lentas al momento de instalar el sistema operativo. ¿Por qué? Porque hay muchas tareas de Windows que trabajan en segundo plano y nos consumen espacio de la memoria RAM y de procesos del procesador. Entonces no es conveniente utilizar
esa versión de Windows. ¿De acuerdo? La de Windows 11 pues consume 4 GB y incluso sí se ve. ¿Vale? ¿En qué momento te recomiendo que hagas el salto al Windows 11? Si tú tienes como mínimo una computadora de 16 GB de memoria RAM, entonces sí haces el salto a Windows 11. No te recomiendo que tengas como mínimo 8, necesitarías sí o sí 16 porque ve, si tienes Windows 11, 4 GB de memoria RAM van a ir para el sistema operativo. Si tú juegas videojuegos, los videojuegos a veces requieren 6 GB o 8 GB, entonces se va a alentar la computadora y no va a correr bien. Y súmale, si tú juegas y escuchas música ya sea en una aplicación o en YouTube, pues se va a alentar más la computadora. Entonces, lo estándar ahorita que te recomiendo es que te quedes en Windows. Ya cuando tu computadora tenga los 16 GB de memoria RAM y un poquito más de espacio de almacenamiento, entonces sí hace el salto a Windows 11. Ojo, si no tienes la licencia de Windows 10, actívala y cómprala para que cuando pases a Windows 11 ya no tengas que comprar otra licencia. Las de Windows 11 son un poquito más caras, así que no te las recomiendo. ¿Vale? Si te das cuenta, ve cómo se ve la interfaz de Windows 10, ¿sí? La barra de tareas es la misma de Windows 8. Voy a usar el de configuración. Si te das cuenta, el menú de configuración de Windows 10 pues nos da iconitos, nos da el nombre, nos da una barra de búsqueda, ¿sí? En la barra de tareas se ve el icono que estamos en esta aplicación y pues los iconos de siempre: minimizar, cerrar y maximizar o ampliar, ¿vale? A diferencia que se maneja en Windows 11, ¿vale? En Windows 11 pues el icono no aparece, ya se ve este tipo de menú que te estoy mostrando en pantalla, ¿sí? Ya es a gusto tuyo, ya es como tú manejes tu equipo, no tienes de qué preocuparte. Si a ti te gusta Windows 10, quédate en Windows 10. Si a ti te gusta Windows 11, quédate en Windows 11. Si ves que tu computadora está lenta en Windows 11 o en Windows 10, checa el SSD que estás trabajando. Si tienes un disco duro mecánico, pues te recomiendo que lo cambies, ¿vale? Vamos a ver los requerimientos para Windows 11, ¿sí? Nos pide igual 1 GHz de velocidad de nuestro procesador, ¿sí? Con 2 o más núcleos, ¿vale? O sea que requieres un procesador un poco más potente y no solo eso, que sea de 64 bits. ¿Sí? Si tu procesador es de 32, en definitiva no puedes instalarle el Windows 11, ¿vale? Así que mucho ojo. Fíjate que ya nos pide 4 GB de memoria RAM, o sea ya es un poquito más exigente este sistema operativo, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, la versión de DirectX. Este Windows maneja DirectX 12 o incluso anteriores, puede tener Windows DirectX 9, 8, 10, no hay ningún problema, lo va a manejar, pero lo estándar es 12, o sea que habrá juegos que vas a instalar y te va a decir, actualiza la versión de tu DirectX 11 a 12. O de 10 a 11 y viceversa. Tienes que actualizarlo. ¿Por qué? Porque estos son los gráficos que maneja Windows para mostrarnos la imagen en los videojuegos. Lo mínimo para este sistema operativo es un SSD de 256. ¿Por qué? Porque ya está pesado. Nos pide almacenamiento de 64 GB en nuestro disco duro. Y no solo eso. Recuerda que Windows a veces llena un poquito más tu espacio y en vez de que sea 60 ya pasó a 70. Instalas juegos que ya luego llegan a pesar 50 GB. Ya llegaste a los 200, tus música, tus datos personales, imágenes, documentos, todo eso va a llenarlo. Entonces te recomiendo que mínimo tengas 1 TB de almacenamiento. ¿De acuerdo? Y si sigues trabajando en sistema operativo de 32, pasa a 64. Sí, porque no sabemos cuánto soporte tengan los sistemas operativos de 32 bits. Entonces hace el salto a 64. Y cuando ya tengas los 16 GB de memoria RAM y buen almacenamiento de tu compu, entonces ya te recomiendo que uses Windows 11, ¿vale? Pero bueno, si te quedaste en el video para entender cuál es la diferencia entre 32 y 64, pues créeme que estás en el lugar correcto. Ok, los sistemas operativos de 32 bits nos dice eso, que podemos tener solo 32 ceros y unos en ese momento trabajando, ¿de acuerdo? Estos procesadores pueden trabajar un total de 4.300 millones de segundos, ¿sí? Tú crees que es mucho tiempo, ¿no? Pero créeme que no. ¿Por qué? Porque esos procesadores de 32 bits tienen una duración máxima de 68 años. ¿De acuerdo? Supongamos, estás en el 2069. En el 2069 tu computadora va a reiniciarse automáticamente, o sea que el reloj de nuestra computadora se va a reiniciar. ¿Sí? Y en vez de que nos diga que estamos en el 2069,
nos va a parecer que estamos en 1953, 1970, ¿sí? Muy, muy atrás. Al momento de que la computadora haga eso, vamos a perder todos nuestros datos, ¿sí? Nuestra música, nuestros documentos, ¿sí? O incluso gente que compró una computadora para manejar los datos de un banco, pues se van a perder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa computadora manejaba 32 bits y la duración de esa computadora es 68 años. Entonces pasaron esos años y se va a borrar todo. Y pues la gente no quiere eso. ¿Cómo se puede ir aumentando? Se va a aumentar si yo agrego un bit más a nuestro sistema operativo. En vez de 32 lo paso a 33, pues en vez de que llegue a 2089 va a llegar a 2106. Y si le agrego un bit más, si le agrego a 34 bits, vamos a llegar a 2164. Entonces cada bit le agrega 68 años de duración a nuestra computadora, ¿vale? Ese es el resultado de la computadora de 64 bits. Para eso lo usaron, para eso lo inventaron, para eso actualmente lo estamos usando. Para que no nos preocupemos de que en 68 años mi computadora se va a reiniciar y voy a perder todo, ¿no? Porque el de 64 bits tiene una duración de 290,000 millones de segundos encendido. O sea, que no te vas a tener que preocupar todos esos años. O sea, créeme que es mucho tiempo lo que puede estar encendido esa computadora. ¿Sí? Años. O sea, créeme que es mucho tiempo. Tú puedes usar la compu y tus próximas generaciones la van a seguir usando. O sea, fíjate qué inmensa es la tecnología. Esa es la diferencia. Si los de 32 bits solo duran 68 años. Los de 64 duran muchos más años. Haz la suma, fíjate de cuánto es en total. Si acuérdate, 32 bits dura 68. Si yo le agrego 33 bits, le sumo esos 68. Entonces, ¿cuánto va a ser 64? Déjalo en la caja de comentarios, ¿vale? Y pues nada, eso sería todo por el video de hoy. Espero te haya agradado la información. Toma en cuenta el consejo que te doy al momento de instalar Windows 11 o quedarte en Windows 10. Toma en cuenta mucho la capacidad de tu procesador, ¿sí? Y ojo, cambia de verdad a 64 bits, porque 32 bits ya se volvió obsoleto, ¿sí? Actualmente todos los sistemas operativos que lleguen a salir a futuro te van a pedir como mínimo 64. ¿Vale? Comparte este video a un amigo tuyo que no sabe qué sistema operativo usar o por qué su compu está lenta. ¿Sí? Te recomiendo que se lo compartas. Velo tú igual, que te dé curiosidad esa suma de años para ver cuántos años son en 64 bits. Y pues nos estamos viendo en el próximo video, ¿vale? Te mando un abrazo, tengas un excelente inicio de semana y cuídate mucho. Adiós, amiguito del bosque. Bye.